Saludos y besos en el moco de guajolote para Rigo Bueno hasta Califas, Carlo Monroy, Ferry Barraza, ex cobrador de Banco Azteca, Tachito Amayo hasta Chimalhuacán, Juan Estrada hasta Juan Gabriel City, Aragán Ruiz, Yoli de Cancel, José Daniel hasta Cuitláhuac y a la risueña Sandra Trevi. A todos ustedes y a toda la banda malandra, besos en el tirachurros crujientes. Solo les pregunto una cosa y respondan con sinceridad en la caja de comentarios. ¿Ya se dieron cuenta que una vez más se repite el ciclo de venta de la selección mexicana de Televisa? ¿Ya vieron que de nueva cuenta empiezan las campañas mediáticas a favor del negocio de siempre? Con este equipo perdedor que solo representa los intereses de un pequeño grupo que tiene secuestrado al fútbol mexicano. Andan vendiendo los juegos amistosos sin chiste como la panacea, de nuevo en Estados Unidos, donde siempre juegan. Y andan también vociferando como si fuera algo inédito, que el circo de Televisa, o sea su selección, estará jugando 2 partidos en México, uno ante Estados Unidos en Guadalajara y el otro posiblemente ante el Valencia en Puebla. ¿Qué buscan con esto? Darle migajas a la afición cegada y atolizada que seguramente llenará los estadios, porque ya tiene mucho que no juegan en México. Como si fuera un hecho inédito. Eso pasa cuando un equipo de fútbol ya ni siquiera juega en su país y busca el mercado gringo, en este caso, para poder vender mucho más de lo que pueda ganar en México. Pero hay demasiados tontos que se dejan llevar por lo que digan los comentócratas barateros de siempre. Y la verdad, eso es pan de cada día para la gente, que sigue pensando erróneamente que este equipo es un lábaro patrio. Como siempre, le apuestan al olvido de todos los fiascos que han ganado en los últimos años y a seguir con los referentes de siempre como el parásito Memo Ochoa. Pero, ¿qué creen? En este video no venimos a hablar de la selección mexicana de Televisa, sino de la basura que hay detrás de ella. De cómo la gran ramera de la comunicación está muriendo tras un golpazo financiero que se viene, luego de las investigaciones en Estados Unidos por el tema de corrupción por los derechos de transmisión de 4 mundiales. Telecaca sabe bien lo que hizo y que están decididos a esperar el batacazo. Y del otro lado, el fraude que hizo el usurero Salinas Pliego al fisco y no es sobre los 34,000 millones de pesos que debe y no quiere pagar, sino un esquema tan rancio para evitar pagar impuestos en 5 de sus empresas basura, para autorregalarse impuestos, ocupando al Mazatlán y así no pagarle a la hacienda pública. ¿Ya ven por qué es importante la reforma al Poder Judicial? Por eso hago un llamado a todos los que no están suscritos en este canal para que lo hagan. Porque entre más estemos cerca del 1,000,000 de suscriptores, más gente sabrá sobre las tranzas que hacen los dueños del fútbol, pues llegar al 1,000,000 de suscriptores les dolerá a ellos y a sus lacayos. Les pegaremos en el negocio y pronto, tal vez, podríamos arrancarles el fútbol de sus manos. Pero para eso se necesita más gente pensante y menos neandertales con pompones. Prepárate, porque se viene perrón. Y lo mejor es que la gran ramera de la comunicación Televisa está en agonía, casi en estado vegetal, por lo que su última salida es promover a su selección fracasada, la cual ya no tiene nada de credibilidad. Es por eso que hoy te presento la muerte de Televisa en Estados Unidos y el fraude del usurero Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1,000,000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Hace algún tiempo, subimos una serie de videos centrándonos en cómo Televisa se adueñó de los derechos de transmisión de los mundiales de Rusia, Qatar, el mundial tripartito del 2026 y el mundial del 2030, de la manera más asquerosa posible, y donde desde Estados Unidos hubo un grupo de empresarios que detectaron las anomalías en la compra de estos derechos de transmisión. Pocos entienden de qué hablo, pero para pujar por los derechos de un mundial, se deben tener ciertos bonos para poder jugar en la subasta. Televisa no los tenía. Tuvo que truquear
este requisito en Gringolandia. Todo a raíz del famoso FIFA Gate, donde se asignaron sedes, se vendieron los derechos de los mundiales de manera ilícita y de paso se premiaron a varios funcionarios del máximo organismo del fútbol. Ese video ya lo hicimos y explicamos cómo de los funcionarios mexicanos ninguno fue incluido en las investigaciones, algo así como el caso Odebrecht, donde en México no se castigó la corrupción de la petrolera brasileña, pero en todos los países involucrados hubo entambados. Todo esto porque Televisa y su alfil, la Federación Mexicana de Fútbol, rentaron al fútbol mexicano a los gringos para que estos fueran fogueándose y así mejorar su nivel futbolístico. El video te lo dejaremos en la descripción. El punto acá es que cuando se detectaron las anomalías de Televisa, las cuales fueron ciertas y hubo evidencia, un inversor denunció que la Gran Ramera había sobornado a la FIFA para adquirir los derechos de los 4 mundiales antes mencionados. Ese inversor tiene un puñado de accionistas, quienes llevaron el caso a juicio en Nueva York. Con los pelos de la burra en la mano, la demanda entró porque se tenía la evidencia de que Televisa había inflado esos bonos artificialmente para ser de los primeros en tener los derechos de transmisión a precios risibles, sin necesidad de entrar en la subasta. Todo a cambio de dádivas a funcionarios de la FIFA. Todo eso se comprobó. ¿Y qué fue lo que pasó? Simple. La Gran Ramera no aceptó su culpabilidad, pero decidió llegar a un acuerdo por un total de $95 millones por el agravio a los inversores y así enterrar este caso que manchaba su prestigio. Fue en 2023 donde se acordó pagar esa cifra. Pero entonces pregunto, si Televisa negó sobornos, ¿por qué aceptó pagar el dinero? Fácil, es que sí hubo sobornos. Sin embargo, el caso no se cerró. Cuando Televisa creyó haber enterrado esto, surgió otro problema. ¿Cuál? Que en el tema del caso de los 2 últimos mundiales, las cantidades no correspondían a esos $95 millones por daños, sino que era mucho más, por lo cual se reabrió de nuevo. Los inversores no aceptaron el pago y pidieron reformular la cantidad. Entonces, fue ahí donde explotó la bomba y donde la Gran Ramera ha recibido un golpe mortal a sus finanzas porque casualmente, días atrás, se dio a conocer que cerrarían sus oficinas en Miami. Luego, viene este zarpazo por parte de las leyes en Estados Unidos, debido a la presión de los demandantes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reanudó las investigaciones debido a que no solo quieren llegar hasta el fondo del caso, sino también castigar a los altos mandos de la televisora, la cual ha lucrado con influyentismo para capitalizar la corrupción en aquel país. Por lo tanto, la Gran Ramera tuvo que sacar un comunicado que dice lo siguiente textual en una parte del documento. Se enteró que de una investigación del Departamento de Justicia sobre actividades relacionadas con la FIFA puede tener un impacto material en la actividad de la compañía, situación financiera o resultados de operaciones. La compañía no puede predecir el resultado de la investigación, o si de hecho tendrá un impacto material. Estamos cooperando con la investigación. Aquí el problema es que, desde Gringolandia, se han decidido castigar a los negocios de esta televisora en aquel país. Esto puede explicar por qué los recortes de personal y por qué están haciendo cambios profundos en la estructura a tal grado de disminuir la nómina. Sin embargo, pareciera que Televisa ya sabe lo que se venía. No por nada había desincorporado a sus mejores activos como el Club América, los casinos Play City y el Estadio Azteca para que estos cotizaran en la bolsa. De este tema ya hablamos. Entonces la pregunta que viene a la mente es, ¿qué va a pasar con esta investigación? Es muy seguro que Televisa quiebre en Estados Unidos debido a que este tipo de problemas generalmente manchan la credibilidad bursátil en aquel país y también fiabilidad con respecto a los patrocinadores. De eso viven en Estados Unidos. Además de que en México sus acciones, tras la noticia, se desplomaron más de un 5% más, ubicándose en 7.05 pesos por acción, lo cual los tiene en la lona y al borde de un inminente colapso. Pero, ¿qué cree? Aún hay más.
Primero que nada, ¡qué asco! Que después de saber que esta empresa es altamente corrupta y doble moral, porque hay que decirlo, el modus operandi de Televisa fue el siguiente. Se utilizó una empresa subsidiaria de Suiza en Estados Unidos llamada Montegree Management Group para pagarle a Julio Grondona de la FIFA los derechos de transmisión. Aunque ocultaron estos pagos, o sea que, aparte de inflar los bonos artificialmente, Televisa evitó la subasta de los derechos, solo pagando $190 millones tan solo por la adquisición de Rusia 2018 y de Qatar 2022, más otra cifra que no revelaron por los otros dos torneos, de los cuales $15 millones fueron a parar a los bolsillos de Julio Grondona. Todo eso documentado con hechos y pruebas. Con esto, Televisa se puso en los primeros lugares para adquirir los 4 torneos, evitándose así todo el proceso legal. Hagan de cuenta que Televisa pasó de bye para tener los mundiales y evitar que la empresa demandante tuviera los derechos. ¿Por qué es importante esto? Porque quien obtiene los derechos directos puede revenderlos a otros países y así sacar más lana. Por lo tanto, la idea era que Televisa los tuviera y los revendiera en países de Sudamérica y no la otra empresa. En fin, tras saberse esto, es inaudito que haya gente que siga defendiendo a la corrupta Televisa, pues ya dijeron sus altos mandos que se vendrá un madrazo financiero, para el cual no están totalmente preparados e incluso no saben qué repercusiones tendrá, no solo en las finanzas, sino en los personajes que tal vez paguen por sus fechorías. Entonces, muchos se preguntarán, ¿podrían detener a Emilio el cara de Cuyo Azcárraga? Pues todavía no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que la demanda tiene caras. Fue hacia Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Gallán, y al itamita Salvi Folch, quien fuera directivo de finanzas de la empresa y vicepresidente de planeación estratégica de la Gran Ramera, para luego ser director interino de Easy. Hoy es director de Grupo Jumex. Por ahora, las pesquisas iniciaron, pero la misma empresa de televisión ha explicado que no sabe cómo se vaya a desarrollar esta investigación, donde tiene todas las de perder. Ahora pregunto de nuevo, ¿en serio? Después de saber que Televisa sobornó para adquirir los derechos de los mundiales, ¿hay quienes siguen aún defendiendo a esta basura? Es infame que fanáticos de esta porquería siempre busquen argumentos vagos y vacíos para justificar sus marrullerías. Cabe destacar la doble moral e hipocresía de esta empresa, porque mientras hacían corrupción en Estados Unidos, en México, con bombo y platillo, anunciaban sus comerciales promocionando el mundial que habían adquirido con sobornos. Una auténtica basofia, debido a que Televisa siempre se ha jactado de que sus contenidos son lo mejor, y lo más cagado de este asunto es que siguen promocionando a su selección como si nada hubiera pasado, sembrando en el imaginativo del aficionado que este equipo representa a México. De hecho, hace algunos días explicamos cómo Televisa se está yendo a la basura, porque también hay otro tema que se debe tomar en cuenta: la reforma al Poder Judicial y la extinción del IFT, organismo que siempre ha beneficiado intencionalmente a la empresa del cara de Cuyo. Estos serán 2 trancazos que simbrarán Chapultepec 18. ¿Por qué? Recordemos que al principio del año, un juez en materia de telecomunicaciones falló a favor de Televisa, pues, según él, no poseía el poder sustancial en el mercado de la televisión de paga. Por tanto, el IFT no pudo regular a la televisora. ¿Qué significa esto? Que Televisa puede hacer lo que quiera en la televisión de paga, poner los precios que desee, inclusive hasta monopolizar ese mercado adquiriendo contenidos sin que nadie le ponga un freno. De hecho, el cara de Cuyo, a pesar de bajar en el ranking de los millonarios en México, sigue teniendo vida gracias a los paros de estos organismos disque autónomos que, por suerte, ya se van a extinguir. Por tanto, al hacerse la reforma judicial, entes como Televisa tendrán que ser regulados en toda la extensión de la palabra, y esto puede costarle la supervivencia en México. Por lo tanto,
se prevé que los recortes sigan dándose de aquí al 2026. Además de que poco a poco las audiencias siguen abandonando masivamente a esta porquería de televisora. Por esto y más, la Gran Ramera empieza a caer en un barril sin fondo, con poco dinero en ganancias, gastando más de lo que ganan. La empresa del cara de cuyo se desmorona y pareciera que si la gente deja de consumirlos para siempre, estos le darían la puntilla que se necesita para mandarlos al foso del olvido. De hecho, por si fuera poco, el negocio de la casa de los idosos poco o nada está funcionando, debido a que ya se sabe que los patrocinadores de esta basura se están bajando del show, debido a que realmente no abona absolutamente a nada, pues solo alimenta a la ignorancia y a la basura televisiva. Por ejemplo, Helados Holanda ya prohibió que se use su producto en la casa. Marcas como Droga-Cola, Price Shoes, quien ofreció una fiesta en la casa y regaló pares de zapatos a los inquilinos, tuvo que mandarlos a la fregada, luego de que llegaran los comentarios de Agustín Fernández, quien regaló su par de zapatos debido a que dijo que no le gustaban porque no combinaban con nada. Además de que las pizzas Little Caesar y Mercado Libre fueron despreciadas por los habitantes de la casa. Vaya, hasta Adrián Marcelo ha sido el responsable, porque marcas como Rexona haya prohibido relacionarse con él por el tema de cómo se ha desarrollado este sujeto dentro de ese lugar. Por eso, las ganancias de la Casa de los Sarnosos no sirven de mucho y no rescatarían la decadencia de la Gran Ramera, aunque sus paleros digan que sí, siendo solo puro choro, dando patadas de ahogado de una empresa miserable que la ronda el fantasma de la quiebra como Televisa. Y bien, ¿por qué creen que en la Liga MX están más preocupados por la reforma del Poder Judicial? Pues ahora toca el turno de nuevo a este sujeto altamente tóxico y asqueroso, como el usurero Salinas Pliego, ya que se ha destapado otro nuevo modus operandi de este miserable con respecto al pago de impuestos, y donde, muy cínico, involucró al Mazatlán, equipo de su pertenencia, y que ha ocupado para evitar pagarle al fisco más de lo que ya le debe. Todos sabemos que Salinas Pliego es un sujeto demasiado nefasto, de la peor calaña que pueda existir en México. Y lo más repugnante de todo es cómo hay gente que lo defiende a lo puro tonto. Personas sin dignidad que se arrastran ante este infame mequetrefe, que piensa que el dinero es lo máximo que puede haber en este planeta. Así muchos aspiracionistas wannabes sueñan con ser como este ladronzuelo de cuello blanco. En fin, esta basura supuestamente operó de manera rancia para estafar al SAT, en medio de un mecanismo de simulación. Y es que 5 de las N número de empresas que tiene este bicho dejaron de pagar alrededor de 76.3 millones de pesos a la hacienda pública por engañar sobre la construcción de un centro de alto rendimiento en Mazatlán, supuestamente para beneficiar a los atletas del estado y de la zona. Sin embargo, en lugar de eso se construyeron 3 canchas profesionales para uso exclusivo del Club Mazatlán, equipo que es de su propiedad en un predio donado. Escuche bien, donado por el gobierno del estado. O sea, simularon construir una obra para la gente solo para que esas empresas se condonaran casi 77 millones de pesos de impuestos. Pero en realidad solo construyó un CAR para su equipo y para nadie más. Estas acciones obviamente están penadas por la ley, misma que hasta ahora, antes de la reforma al Poder Judicial, han beneficiado in extremis a este ladrón de cuello blanco. Para que entienda mejor, imagine que usted le dona un terreno a un empresario, quien dice: haré una obra para la gente, pero de buenas a primeras cambia de planes, arrebata el terreno y lo ocupa para beneficio propio. Actitudes típicas del usurero que piensa que tendrá siempre inmunidad para navegar en la impunidad. Bien, el esquema del fraude supuestamente se dio a través del programa de estímulos fiscales de EFI Deporte. Al entrar a este esquema, el gobierno permite a los empresarios o empresas destinar un 10% del impuesto ISR que deben pagar para utilizarlo en la construcción de instalaciones deportivas siempre y cuando beneficien al pueblo. Por lo tanto, 5 de sus empresas en las que destacan Afore Azteca. Sí, esta empresa que tiene las afores de muchos trabajadores y no se las quiere dar. Seguros Azteca, daños.
Typhoon Offshore, que es una empresa que se dedica al mantenimiento y reparación de pozos petroleros, más otras dos como Arrendadora Internacional Azteca. Sí, esa misma que metió al bote a Fidel Curi Grajales por el tema de los préstamos entre comillas. ¿Recuerdan el caso del señor Tiburón y que ocuparon a los jueces del Estado de México para entambarlo? Bueno, esta porquería de empresa también está inmiscuida. Y por último, Seguros Azteca. Toda una mafia de este mequetrefe para obtener terrenos públicos y privatizarlos con el argumento de una construcción de obra pública. O sea, ¿qué tan miserable se tiene que ser para presumir una fortuna de 4,000 millones de dólares y que tengas que recurrir a estas marrullerías para beneficiar a tus empresas a costa del poder judicial y el poder político? En serio, Salinas Pliego es la peor sarna que pueda haber en México e insisto, hay gente que le baila como perro por unas cuantas migajas de pan enmohecido. Pero, ¿qué acaso esto no es un delito? ¿Acaso no es un fraude? ¿Qué dice la Liga MX? ¿Qué dice la Federación Mexicana de Fútbol? Absolutamente nada. De hecho, la federación está siendo investigada por el fisco también por el tema de un outsourcing disfrazado con el gremio arbitral. Ese mecanismo que le encanta a Salinas Pliego para explotar al trabajador. Una auténtica bola de porquería de personas todos estos. Lo peor, ningún medio tradicional ni deportivo ni normal llevará estos temas a sus mesas de debate. Porque ambos son un completo escándalo y no les conviene quedar mal con los jefes. Por eso ellos siempre le apostarán al silencio, al olvido, a las cortinas de humo, pero sobre todo a que la gente, en este caso, esté pensando en un resultado positivo de la selección mexicana de Televisa o en su defecto, en ver lo que hace su equipo cada fin de semana. Por ahora, Salinas Pliego sigue llorando y rabiando por dentro, simulando felicidad y poder, pues el tiempo lo tiene contado. La reforma al Poder Judicial avanza y es probable que en unas semanas más tenga que pagar los miles de millones que debe al fisco y por ende recibe un mazazo sólido en la mollera, que de por sí siempre la ha tenido sumida. Estos son los personajes que manejan al fútbol mexicano. Por un lado, una empresa altamente corrupta como Televisa, la gran ramera de la comunicación, hipócrita y putrefacta, el cara de cuyo ya no sabe qué hacer, pues se vienen tiempos oscuros para sus negocios, ya que sin dinero del erario, sin concesiones y ahora sin poder disponer de inmuebles que sean de su conveniencia en la capital de la República, por el tema de la reforma a la Constitución sobre la propiedad privada. Y TV apesta, junto a su dueño, el usurero, un personaje que tiene el tiempo contado, quizá la mayor roña en la actualidad, un empresario mezquino y miserable que estará muy pronto donde nunca tuvo que haber salido, en la hedionda cañería de la corrupción y de la inmoralidad. Pero dime, ¿qué empresa está más podrida? ¿Televisa o TV Azteca? ¿Recuerdan cuando les dije que estas dos eran lo mismo? Muy pronto subiremos un video de cómo estas dos empresas tienen ya una fórmula para que la gente regrese a consumir sus contenidos futboleros y cómo pretenderán engañarte, porque lo único que quieren es tu dinero, pero sobre todo volver a tener credibilidad. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.